Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Marco Tulio Chávez y hasta hace poco trabajaba como reportero de Nota Roja en un diario digital de Chihuahua capital. 36 años, divorciado, sin hijos y con más cicatrices de las que me gusta contar. De esas que no se ven. Llevaba casi una década cubriendo asesinatos, levantones y balaceras que el resto de los medios ya ni siquiera mencionaban. En este oficio, uno aprende a caminar con los ojos bajos y el oído atento. Pero también llega el momento en que te cansas de agachar la cabeza. Todo empezó el martes, alrededor de las 9 de la noche, cuando recibí un mensaje de mi fuente en la fiscalía. Reunión pesada en Rancho La Cúpula, allá por la salida a la Aldama. Llévate la cámara buena. Eso fue todo. Ni contexto, ni advertencia. Solo coordenadas y una indirecta que me supo a plomo. Llevaba tiempo siguiendo pistas sobre una supuesta alianza entre elementos del ejército y el cártel que controla la región. La mayoría de mis colegas ni tocaban el tema. Sabían lo que podía pasar si uno se metía ahí, pero yo no podía quedarme callado. A veces sentía que mi vida no tenía propósito si no hacía lo que nadie más se atrevía. Me fui solo, como siempre. Tomé el tsuru viejo que usaba para trabajar, sin placas, sin nada que lo relacionara conmigo, y salí rumbo al punto. Llevaba la cámara Canon con lente largo y el celular con GPS apagado. No era la primera vez que hacía algo así, pero sí sabía que era de las más peligrosas. El rancho estaba oculto entre matorrales, en una brecha sin nombre, a unos 20 minutos del último retén de la Guardia Nacional. Desde una colina cercana, con binoculares y la cámara equipada con telefoto, me aposté entre los mezquites. Lo que vi no me lo esperaba. En el patio del rancho había por lo menos una docena de camionetas de lujo, casi todas sin placas. Varios hombres armados vigilaban, pero lo que me heló fue ver al general Ugalde, comandante de la zona militar número 7, descendiendo de un camión blindado y abrazando, con una sonrisa que no le conocía, a un hombre gordo, de barba recortada y reloj ostentoso. Alejandro "El Águila" Galindo, jefe de plaza conocido por su brutalidad y por mover cristal como si fuera pan dulce. No me lo contaron. No fue un rumor. Yo lo vi. Tomé 7 fotografías. En una, se ve al general tomando una copa de lo que parecía coñac. En otra, ríe con "El Águila", con un fondo de fajos de billetes y cajas negras abiertas, de esas que usan para armas. Pero la más clara fue la del abrazo. La apreté como si fuera mi boleto de salida del infierno. Regresé a mi carro como pude, sin hacer ruido. Iba temblando, no solo por la adrenalina, sino por el dilema que ya se me había instalado en la garganta. Sabía lo que había conseguido. Sabía que no había vuelta atrás. Esa noche no dormí. Me encerré en mi departamento de la colonia Rosario, sin encender luces. Puse la cámara en el cajón de las herramientas y me quedé despierto, viendo por la ventana como si esperara algo. No sabía bien qué. A las 7 de la mañana siguiente me presenté en la redacción con las fotos. Mi editor, don Lauro, me recibió con una cara entre el asombro y el terror. ¿Estás seguro de esto? Lo vi con mis ojos. Nos van a matar si publicamos esto. Entonces bórrame del encabezado, pero alguien lo tiene que decir. Don Lauro no dijo más. Me pidió las fotos y me dijo que se encargaría de revisarlas con el abogado del diario, que me fuera a descansar, que ese tipo de decisiones no se tomaban al vapor. Eran casi las 11 de la mañana cuando salí de la oficina. A esa hora me di cuenta de que un Chevy negro me seguía. No era paranoia. Lo vi estacionarse frente a la tienda cuando entré por cigarros. Lo vi dar la vuelta en U cuando me metí en la gasolinería. Era claro. Llamé a Lauro. No contestó. Llamé a mi contacto en fiscalía. Tampoco. Llamé a mi exesposa, por si me pasaba algo.
solo para que supiera que no había sido accidente, que si me encontraba tirado, no fue por robarme la cartera. Manejé sin rumbo un rato, tratando de despistarlos. Al final, decidí ir a casa de mi tío Polo, en la colonia Panorámico. Era un exmilitar que me había enseñado a defenderme y que tenía un viejo taller cerrado. Me escondí ahí, esperando que pasara el día. Y pasó, demasiado rápido. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché pasos afuera del portón. 4, tal vez 5 personas. No traían luces. Golpearon 2 veces y luego silencio. Pensé en salir armado, pero sabía que era suicidio. Me quedé inmóvil, aguantando la respiración. Escuché como uno de ellos dijo: «Aquí no está, vámonos». Pero que sirva de ejemplo. A la mañana siguiente, recibí una llamada desde un número oculto. «Baja la nota, es tu única advertencia». Colgué sin decir palabra. Volví a la redacción esa tarde, pero don Lauro no estaba. Me dijeron que se había ido temprano, con cara de enfermo. Las fotos, según el asistente, ya no estaban en el servidor. Las había eliminado por orden directa de la dirección. Mi sangre hervía, todo el riesgo, todo el miedo, para nada. Decidí que si ellos no lo publicaban, lo haría yo. Tenía copias en una USB, bien escondida. Esa noche escribí mi crónica, la más detallada que había hecho jamás, con nombres, fechas, ubicaciones, evidencia. Iba a subirla a mi blog, que aunque tenía pocos lectores, era mío. Nadie me lo podía quitar, pero no alcancé. Mi cuerpo apareció al día siguiente en la carretera Chihuahua-Delicias, a la altura del kilómetro 47. Estaba tirado boca abajo, con las manos amarradas a la espalda y una bolsa negra cubriéndome la cabeza. En el pecho, cosida a la camisa, una credencial militar con mi nombre, como si me hubieran reclutado a la fuerza después de muerto. No me torturaron, no me cortaron nada, solo me ejecutaron de un balazo limpio en la nuca. Profesional, como una firma, como un mensaje. El forense anotó que mi hora de muerte fue entre las 3 y las 4 de la mañana. A esa hora, mi crónica estaba lista, guardada en el borrador del blog, esperando el clic que nunca llegó. El gobierno dijo que había sido un ajuste de cuentas. El ejército negó cualquier relación con mi muerte. El cártel, como siempre, no dijo nada. Don Lauro cerró el diario una semana después. La redacción fue desmantelada. Mis compañeros se esparcieron como cucarachas cuando prendes la luz. Nadie quiso continuar la investigación. Pero hay una cosa que sí ocurrió. Mi tío Polo, sin decirle a nadie, recogió mi cámara, que había escondido en la cochera del taller, y llevó las fotos, impresas, a la tumba del general Ugalde, porque el general también apareció muerto una semana después, en su propio despacho. Le explotó una granada en las manos. Oficialmente, fue un accidente con material sensible. Nadie investigó más. Las fotos no se publicaron, pero alguien las vio, alguien que tenía cuentas pendientes. Y aunque yo ya no puedo contarlo en carne y hueso, quiero que sepas esto. A veces, la verdad mata, pero también libera, y no hay censura que la entierre para siempre. Dicen que el miedo se mete primero por la música. Cuando una banda deja de tocar de golpe, el aire cambia. Eso pasó aquella noche, en la fiesta patronal de San Martín Chalchicuautla, un pueblo enclavado en la zona huasteca, justo donde se cruzan la devoción, la cumbia y las balas. Mi nombre es Hilario, y aunque nací en Monterrey, crecí en San Martín. Desde morro me enseñaron que la fiesta patronal no se cancela por nada, ni por lluvia, ni por política, ni por muertos. Todos los años, el 15 de noviembre, se llena la explanada frente a la iglesia con puestos de antojitos, juegos mecánicos que apenas se sostienen y una tarima improvisada donde la banda hace sonar el tambor como si llamara a los muertos a bailar. Yo era parte del comité organizador ese año. Tenía 36 años, 2 hijas y un puesto de herrería que apenas mantenía en pie. No sé por qué me metí de voluntario, tal vez por quedar bien con el padre Eugenio, o tal vez porque me sentía culpable de algo que no sabía nombrar. Esa noche la fiesta iba con madre.
El cohetero ya había lanzado su primer cohete, que tronó seco sobre el campanario, y la banda, los arrieros de la Huasteca, acababan de empezar con la de El Sinaloense. La gente andaba bailando descalza sobre la tierra apisonada. El aire olía a cerveza, sudor y carne al carbón. Todo estaba bien hasta que se detuvo la música. Fue como si alguien hubiera desconectado la corriente de un jalón. El último acorde de la tuba quedó flotando en el aire, sin terminarse. Los músicos se quedaron congelados, mirando hacia el extremo de la calle principal. Todos volteamos. Desde la entrada del pueblo, justo donde se acaba el empedrado y empieza la brecha, venía bajando un convoy. 3 camionetas, lujosas, polarizadas, faros encendidos, y detrás una pick-up militar. «No mames», dijo uno de los de la banda, en voz baja. La gente empezó a hacerse a un lado, como si un bicho venenoso estuviera por pasar. Los niños fueron jalados por sus madres. Yo me quedé en medio de la explanada, sin saber si correr, aplaudir o esconderme. Las camionetas se detuvieron a menos de 10 metros de la tarima. Las puertas se abrieron y de las primeras bajaron unos hombres jóvenes, vestidos con ropa de marca, botas limpias y gorras bordadas con iniciales. Traían armas largas colgadas del pecho, pero caminaban como si no pesaran nada. De la camioneta militar bajaron 3 soldados, y no cualquier pelagatos. Uno era teniente, lo reconocí por las insignias en el pecho. Venían con los mismos uniformes que los de la base en Ciudad Valles, pero no traían cara de trabajo. Uno de ellos, el más joven, cargaba una hielera de unicel. El narco más alto se acercó a la tarima, levantó la mano y gritó: «¡Que siga la música, plebes! ¡Estamos aquí en paz!». La banda no se movió. Todos sabíamos que en paz, en su boca, era otra cosa. El jefe de los músicos, un gordito de sombrero blanco, apenas asintió. Uno de los saxofonistas empezó a tocar de nuevo, y los demás lo siguieron, como con miedo. Empezaron una canción lenta, Mi enemigo el amor. El tipo sonrió satisfecho, se quitó la chamarra Gucci y la tiró al suelo como si fuera un trapo. Luego se acercó al carrito de las micheladas, pidió 8 vasos con clamato y una charola de tacos al pastor. Le dieron todo sin cobrarle. El dueño del puesto ni lo volteó a ver. El compadre militar sacó unas latas de cerveza de la hielera y las empezó a repartir como si estuviera en una carne asada. Uno de los soldados brindó con un sicario, como si fueran primos en una boda. Ahí fue cuando entendí. No era que los militares hubieran atrapado a los narcos, era que estaban de su lado. Me aparté de la tarima y me fui a esconder detrás del puesto de churros. Sentía una punzada en la espalda, no de miedo, sino de rabia, porque los conocía. A varios de esos narcos los había visto de chamacos. Uno de ellos, el más joven, había sido mi alumno cuando di clases de historia en la telesecundaria. Se llamaba Froilán. En clase no hablaba nada, y ahora era el que traía el rifle más grande. Uno de los sicarios, moreno, tatuado, se subió a la tarima, arrebató el micrófono y gritó: «Esta noche no se duerme, el patrón nos dio permiso de festejar con la raza». Alguien aplaudió. Fue como una chispa, otros lo siguieron, y de pronto la gente empezó a bailar otra vez, como si nada. Como si no hubiera hombres armados entre ellos, como si los soldados no estuvieran bebiendo cerveza de lata en uniforme oficial. Fue en ese momento que me di cuenta de que ya habíamos perdido. Me fui a esconder a la parte trasera de la iglesia. El padre Eugenio salió por una de las puertas laterales, con el rostro desencajado. «Hilario, ¿ya viste?» «Ya, padre». «¿Y qué hacemos? ¿Qué se hace contra eso?» El padre se mordió el labio. Por un momento creí que iba a llorar. «Ellos no respetan ni a Dios, ni al diablo», respondí. Los gritos de los sicarios se oían a lo lejos. Uno pidió que le cantaran una de Valentín Elizalde. Otro empezó a disparar al aire, una ráfaga seca. Los niños chillaban, pero nadie corría. Todos estaban hipnotizados por el miedo. Vi a uno de los soldados ir al baño detrás de la iglesia. Lo seguí. «¿Qué haces, Hilario?», preguntó el padre.
Voy a hablar con él. ¿Estás loco? Tal vez sí. Lo esperé a que terminara. Salió del baño jalándose el cierre. Le hablé. Oye, soldado. Se volteó rápido, llevando la mano al rifle. Tranquilo, solo quiero hablar. ¿Y tú quién chingados eres? Nadie, solo un padre de familia, un ciudadano. No te metas donde no te llaman. ¿Sabes que eso que estás haciendo es traición? Se me acercó. Olía a cerveza y a miedo, pero miedo viejo, de ese que uno ya aprendió a tragar. ¿Tú crees que a alguien le importa?, me dijo, con voz baja. ¿Tú crees que el ejército no sabe? ¿Tú crees que estos güeyes hacen todo solos? Mejor vete a cuidar a tu familia antes de que te pase algo. Quise decirle algo más, pero su mirada me detuvo. Era la de un hombre sin alma, o sin esperanza. No supe cuál de las dos era peor. Me fui. A las 3 de la mañana, la fiesta estaba descontrolada. Los sicarios bailaban con muchachas del pueblo, muchas de ellas menores de edad. Las cervezas volaban y la banda tocaba sin parar. Uno de los narcos se subió a un juego mecánico con una escopeta al hombro. Nadie decía nada, nadie podía. Fue entonces cuando alguien gritó. Una mujer. Señalaba al suelo, junto a los baños. Había un cuerpo. Un chavo del pueblo. Omar. Tenía 18 años y era de los que vendían aguas frescas. Alguien le había metido un balazo en la frente. Uno de los sicarios dijo que se había querido pasar de listo. Otro se burló. Nadie recogió el cuerpo. Nadie preguntó nada. El padre Eugenio intentó acercarse, pero 2 soldados lo detuvieron. Le dijeron que no se metiera, que estaban haciendo control. ¿Control de qué? ¿De quién? A las 5 de la mañana, la banda ya no podía más. Se callaron por sí solos. Uno de los músicos se desmayó. El líder de los sicarios, el de la chamarra Gucci, subió al micrófono y dijo: «Gracias por su hospitalidad. El patrón está agradecido. Portarse bien, cabrones». Y se fueron como llegaron. Subieron a las camionetas. Los soldados igual. Se perdieron entre el polvo del amanecer. La gente empezó a irse. Nadie decía nada, ni una palabra. Omar seguía tirado en el piso. Lo tapamos con una lona. Esa fue la última vez que participé en una fiesta patronal. No volví a poner un pie en la explanada. El pueblo siguió adelante, como siempre, como todos. Pero cada vez que escucho a una banda detenerse de golpe, siento ese silencio otra vez. Y sé que algo, muy dentro de nosotros, se rompió esa noche, para siempre. No tengo a quién contarle esto. Por eso escribo. Para sacarlo de mí, aunque sea un poco, porque si me lo guardo más tiempo, me voy a terminar pudriendo por dentro. No sé si alguien me crea, pero necesito que al menos exista una versión de lo que viví, una que no venga filtrada por periódicos, por noticieros, ni por nadie que no haya estado ahí. Porque yo sí estuve, yo vi lo que vi, y todavía no puedo dormir. Todo empezó en junio, en el desierto de Sonora. Yo trabajaba como paramédico voluntario en un refugio de migrantes cerca de Altar, en el estado de Sonora, a unos kilómetros de la línea con Estados Unidos. Era una de esas casas de paso, financiadas con donaciones religiosas y apoyo de organizaciones de derechos humanos. Me uní al proyecto después de dejar la escuela de medicina. Lo hacía más por culpa que por vocación. Mi viejo había sido un migrante que se murió cruzando, y nunca supe dónde quedó su cuerpo. Hacer esto era mi forma de pagar una deuda invisible. El calor en esa parte del país no es normal. Hay días en los que el aire se siente como si saliera de la boca de un horno. Los migrantes llegan deshidratados, con los pies destrozados, y muchos de ellos ya ni hablan, solo tiemblan. Nosotros hacíamos lo que podíamos con lo poco que teníamos. Botellas de suero, vendas, comida caliente, sombra. A veces teníamos que poner sueros en plena calle, con la gente acostada en la banqueta, mientras los sopilotes sobrevolaban el cielo como si ya estuvieran esperando. Uno pensaría que el peligro son las serpientes, los narcos o los coyotes. Pero en la frontera, lo más peligroso es el silencio. Ese silencio seco que te avisa que algo anda mal. Así pasó aquel día.
Todo empezó con la llegada de un grupo pequeño, apenas 5 personas. 2 mujeres, un señor mayor y 2 jóvenes. Venían rotos, como siempre, pero había algo distinto en sus caras. No solo traían miedo, traían un pavor que parecía atascado en la piel. «Nos entregaron», me dijo uno de los chavos, con la voz seca, «los soldados. Nos bajaron del camión y nos entregaron». Al principio no entendí. Pensé que hablaba de los polleros, pero cuando me repitió lo mismo, algo se me revolvió en el estómago. «¿Soldados?», le pregunté. Asintió. Me lo contó todo entre pausas, con la mirada perdida. Él, su hermano y los demás venían de Honduras. Cruzaron Chiapas, llegaron a Sonora y compraron un paquete con un coyote. El trato era que los llevarían en un camión hasta un punto cercano al muro, donde otro grupo los cruzaría de noche. Pero antes de llegar al destino, el camión fue detenido por una unidad del ejército mexicano. No eran municipales, no eran estatales, soldados. Les pidieron identificaciones, los bajaron, les revisaron las mochilas. Todo parecía un operativo normal, hasta que apareció una Suburban sin placas. De ella bajaron 2 hombres armados con radios. No se identificaron, solo hablaron con el jefe de los soldados, y después de unos minutos, los migrantes fueron metidos a la fuerza a esa Suburban, menos a este joven y su hermano, que se habían tirado al monte en cuanto vieron el movimiento raro. Los vimos llevárselos, a todos. Los soldados se quedaron viendo. Uno de ellos hasta se rió. No supe qué decir. Lo primero que pensé fue que el calor les había jugado una mala pasada, que el miedo los estaba haciendo imaginar cosas. Pero algo en su tono, en la forma en que lo decían sin rabia, con resignación, me hizo dudar. Ese mismo día salí al pueblo a hacer unas compras para el refugio. Paré en una tiendita y vi a uno de los soldados que reconocí por el uniforme, insignia del ejército, pero sin nombre visible. Estaba tomando una soda afuera, recargado en una patrulla. No tenía cara de miedo ni de culpa, más bien parecía aburrido. Me armé de valor y le pregunté directo: ¿Ustedes están entregando migrantes al crimen organizado? Me miró, se limpió la boca con la manga del uniforme y después de unos segundos me respondió: Aquí no hay crimen organizado, nomás hay gente que paga y gente que no. No dijo más, yo tampoco. Me subí a la camioneta y me fui, con la garganta seca y las manos temblando. Esa noche no pude dormir. 2 días después, desapareció uno de nuestros voluntarios, un morro de Hermosillo, de nombre Alan. Estaba haciendo rondas en las afueras del refugio, donde a veces llegan migrantes tarde en la noche, cuando ya nadie los quiere recibir. Según una señora que estaba en el refugio esa noche, Alan se fue con 2 hombres que se presentaron como militares. Dijeron que lo necesitaban para verificar una denuncia de tráfico de personas en un rancho cercano. Nunca volvió. Nadie dio razón de él. La policía local dijo que no tenía registro de su desaparición. En la base militar de la zona, negaron que hubieran enviado a nadie. El ejército no sabía nada. Nadie sabía nada. Pero yo sí sabía, porque al día siguiente, en la carretera, vi la misma Suburban sin placas, con los mismos hombres. Uno de ellos bajó el vidrio, me miró y sonrió. Era una sonrisa sucia, de esas que no se olvidan. El calor del desierto se volvió un infierno. Empecé a tener insomnio. Sudaba por las noches. Cada vez que llegaba un grupo de migrantes, tenía miedo de encontrar un cuerpo o de que uno me contara que había visto a Alan tirado en una brecha. Pero no, nadie sabía de él. Era como si nunca hubiera existido. Pasaron semanas. Entonces llegó ella. Una mujer salvadoreña, no tendría más de 30 años, con una niña pequeña. La niña tenía la pierna rota y un ojo morado. La mujer apenas podía hablar. Cuando por fin se soltó, nos dijo lo mismo. Nos detuvo el ejército. Dijeron que era por seguridad. Luego llegó una camioneta. Se llevaron a todos. A mí me dejaron porque mi hija lloraba mucho. Me senté en la barda del refugio y me puse a llorar. No podía más. Me temblaban las piernas, las manos, la cara.
Me sentía impotente, como si alguien me hubiera desollado el alma. Esa noche decidí que me iba. No podía seguir ahí, no por cobarde, sino porque sabía que si seguía, me iba a morir. No por un balazo, no por una amenaza. Me iba a morir por dentro, tragándome toda esa mierda sin hacer nada. Pero antes de irme, cometí un error. Fui a la base militar, con una grabadora escondida en la mochila. Quería pruebas, algo para ir a la prensa, para denunciar, para sacar a la luz lo que estaba pasando. No me dejaron entrar, pero un soldado me recibió en la entrada. Era otro, no el que había visto antes. Le dije que tenía información importante, que quería hablar con alguien. Me pidió que esperara. Entró. Nunca salió. En cambio, salieron dos camionetas, una militar y otra civil, negra, polarizada. Me subieron sin decir una palabra. Me taparon la cabeza. Me golpearon las costillas. Me dijeron que si volvía a abrir la boca, iba a terminar flotando en el canal. Que ya sabían quién era, dónde vivía mi madre, mi hermana, hasta qué películas me gustaban. Me tiraron en un camino de terracería, a varios kilómetros del refugio, con las costillas rotas y la cara llena de sangre. Sobreviví de milagro. Una señora que pasaba por ahí en una camioneta me llevó al hospital. Dije que había sido un asalto. Nadie me creyó. Tampoco me preguntaron más. Desde entonces me fui del estado. Me cambié el nombre. Vivo en el anonimato. No tengo redes sociales, no tengo cuentas a mi nombre. Estoy escribiendo esto desde un cibercafé en Puebla. No sé qué fue de los otros migrantes, no sé qué fue de Alan, no sé cuántas veces ha pasado esto ni cuántas más van a pasar, pero estoy seguro de algo. Los soldados están entregando migrantes al narco y nadie hace nada, porque todos lo saben, porque todos están metidos, porque para ellos los migrantes no son personas, son mercancía, son carga, son cuerpos que se pueden desaparecer sin que nadie los reclame. Y cuando la ley se mezcla con el crimen, ya no hay frontera, hay tierra de nadie, donde nadie está a salvo, ni siquiera los que solo queríamos ayudar. Me llamo Emiliano, y esto pasó cuando tenía 12 años. Nunca hablo de eso, ni con mi madre, ni con los psicólogos, ni con los de la fiscalía. A todos les doy la misma versión cortada, la que quieren escuchar. Pero en las noches, cuando la casa se queda en silencio, la memoria se mete por debajo de la puerta y me despierta como si lo estuviera viviendo otra vez. Vivíamos en Apodaca, Nuevo León. No en la zona fresona donde están los parques bonitos y los fraccionamientos cerrados, sino más allá del periférico, donde las calles todavía tienen tierra y los postes apenas alumbran. Nuestra casa era de 2 plantas, paredes sin pintar y reja oxidada. Mi papá era militar, de esos que siempre llegaban oliendo a sudor, pólvora y cansancio. Mi mamá vendía productos por catálogo y a veces hacía gelatinas para los vecinos. Éramos pobres, pero no tanto como otros. Comíamos diario y yo iba a una secundaria pública donde al menos había maestros que no se dormían en clase. Una noche escuché por primera vez el nombre de Los Torcidos. Fue sin querer. Mi papá creía que yo estaba dormido, pero me había despertado con ganas de ir al baño y lo escuché hablar en voz baja por teléfono, en la sala. Estaba con el uniforme de faena, ese verde olivo con manchas negras, y tenía la pistola sobre la mesa, como si fuera una extensión más de su cuerpo. Ya les mandé el croquis, no hay cambios. Entran por la brecha y en menos de 5 minutos están adentro. Hizo una pausa, rascándose la frente como si se arrepintiera, pero luego dijo: ustedes hagan lo suyo, yo nomás necesito que cumplan con lo que prometieron, es todo. Nunca había escuchado a mi papá hablar con esa voz, tan seca, tan calculada, como si estuviera dando una orden en plena guerra. No sabía bien qué era un croquis, pero entendí que estaba entregando algo, información. A la mañana siguiente se comportó como si nada. Me llevó a la escuela en su camioneta roja, como siempre, y hasta me compró un Yakult en la tiendita de la esquina. Pasaron 3 días
y las noticias empezaron a hablar de un operativo en Cadereyta que había salido mal. 8 muertos, entre ellos 2 soldados. Los Torcidos. Ese nombre se repetía en la radio, en la tele, hasta en las pláticas de las señoras en la fila de las tortillas. Según dijeron, los narcos habían llegado directo, como si supieran exactamente dónde estaba cada soldado. Esa noche lo encaré. Yo no sabía cómo decirlo, solo se lo solté. Tú les dijiste dónde estaban. Mi papá me volteó a ver con una mirada que me congeló los huesos. ¿Dónde escuchaste eso? Te escuché, esa noche en la sala. Se me acercó despacio, no me gritó, no me pegó, solo me tomó de los hombros y me dijo: hay cosas que un niño no puede entender. Si algún día te preguntan, tú no sabes nada, ¿me oyes? Nada. Esto es por ustedes, por tu mamá, por ti. Es mejor así. Nunca me quedó claro si lo hizo por dinero, por miedo o porque ya estaba metido hasta el cuello. Pero supe desde ese día que algo en mi casa ya no estaba bien. Yo dejé de hablarle, no por enojo, sino porque cada vez que lo miraba me imaginaba a esos soldados muriendo por su culpa. Una semana después fue el día en que todo se rompió. Era domingo, justo después de la comida. Estábamos en la sala viendo la tele, todos. Mi mamá planchaba, yo jugaba con el celular y mi papá veía una película vieja. El portón se abrió de golpe. Ni siquiera escuchamos coches, ni motos. Solo la reja metálica retorciéndose. Eran 4. No traían pasamontañas, todos con rifles, uno de ellos con una camiseta de los Tigres. Entraron como si fuera su casa. Uno se quedó vigilando en la puerta y los otros 3 entraron directo, apuntando. «¡Manos arriba, culero!», gritó uno, el que parecía más joven. Mi papá no se movió, solo los vio, como si ya supiera que venían por él. Se levantó con lentitud, levantando las manos. Mi mamá gritó. Yo me quedé paralizado. Uno de ellos me agarró por el cuello y me aventó al piso. «A ustedes no les va a pasar nada si no se meten», dijo el de la camiseta de los Tigres. «Ya lo sabías, ¿verdad?», le dijo mi papá al tipo que tenía el rifle más grande. Ese le sonrió. «Cumplimos, ¿no? Te dimos tus 500. Pero esto no era un trato a largo plazo, compadre. Nomás necesitábamos la entrada, y tú ya hablaste de más». «No he dicho nada», respondió él, con la voz firme. «Tú no, pero hay alguien que sí escuchó». Ahí fue cuando el más joven volteó a verme. «¿Tú eres el morro?». «No sabe nada», dijo mi papá, poniéndose frente a mí. «Mejor que así se quede», respondió el de la camiseta. «Pero tú ya valiste verga». No le dispararon en la cabeza, le dispararon en el pecho, 3 veces. El ruido de las balas retumbó dentro de mi cráneo como si fueran martillazos. Mi mamá gritó tanto que se quedó sin voz. Yo me quedé con los ojos fijos en la sangre que empezaba a extenderse en el piso de la sala. Los narcos se fueron tan rápido como llegaron. Ni siquiera se llevaron nada, solo a él. Después vinieron las patrullas, los vecinos, los de la prensa. Dijeron que fue un ajuste de cuentas, que mi papá estaba coludido. Mi mamá negó todo. Yo no, pero tampoco hablé. Ni con los fiscales ni con los soldados que llegaron después a protegernos. Desde entonces han pasado 4 años. Nos mudamos a Saltillo. Mi mamá ya no habla del tema. Cada vez que alguien pregunta por mi papá, dice que murió en acto de servicio. Yo solo asiento, me callo. Pero cada noche, antes de dormir, veo su rostro frente al mío, cubriéndome con el cuerpo. Y me acuerdo de lo que me dijo. Es mejor así. No sé si tenía razón, pero aprendí algo que nadie me puede quitar. Que el verdadero miedo no tiene cara de monstruo. Tiene cara de papá, con uniforme, con rifle, con voz de soldado. Y también puede morir frente a ti, dejando solo silencio y una mancha de sangre que nunca se borra, ni aunque cambies de casa, de nombre, de vida. Me llamo Ramiro Díaz y esto es lo que me tocó vivir, lo que todavía me cuesta procesar, aunque cada noche la memoria me lo escupa con más rabia. Soy cabo segundo en el ejército mexicano, destinado al 24 Batallón de Infantería en Puebla. Y sí, sigo vivo.
Aunque después de esa noche, no sé si eso sea una bendición o una maldición. Todo comenzó cuando nos mandaron a una operación de rutina, o eso nos dijeron, en la Sierra Negra, cerca del municipio de Zoquitlán. Supuestamente íbamos a inspeccionar una zona de campamentos abandonados de una célula delictiva. Nada fuera de lo normal. Reconocimiento, patrullaje, verificación de puntos de observación y fuera. Pero desde que pisamos esa tierra, algo se sentía mal. No sobrenatural ni nada de esas cosas de películas, sino tácticamente mal. Como si el terreno ya no fuera nuestro, aunque estuviéramos armados hasta los dientes. Éramos 12 hombres en total. Nos movíamos en 2 vehículos tipo Cheyenne blindados. Yo iba en la segunda unidad con el subteniente González al mando. Avanzamos por una brecha que apenas cabía entre los árboles, una lengua de tierra roja bordeada por cañadas y monte espeso. No había señal, ni cobertura de radio más allá de unos cuantos metros. Las ramas golpeaban los espejos laterales como si el monte quisiera expulsarnos. Al llegar al punto de observación, una planicie desde donde se alcanzaba a ver un valle cubierto de niebla, el subteniente ordenó el despliegue en formación diamante. Íbamos a quedarnos ahí hasta las 0 horas, revisar el terreno con visión térmica y esperar instrucciones. A eso de las 20:30 horas, cuando el cielo empezaba a cerrarse, escuchamos un sonido que no cuajaba con la lógica del lugar. Gritos, humanos, llenos de dolor, de miedo, pero no eran de aldeanos, ni de civiles pidiendo ayuda. Eran gritos ahogados, lastimeros, como si alguien los hubiera grabado a punto de morir y los estuviera repitiendo en bucle. Gritos de soldados, primero uno, luego otro. Frases rotas, suplicantes. Alguien chillaba. «No, por favor, ya te lo dije todo. Mi mamá no tiene nada que ver, jefe. No le hagan nada, por favor. No me dejen solo aquí. No me apaguen otra vez, por favor». Las voces se colaban por los árboles, envueltas en el crujir de ramas secas y el aullido del viento. Uno de los soldados, Medina, levantó su M4 y apuntó a la nada, temblando. «¿Eso es real?», preguntó con voz quebrada. «¿Son compañeros?». Nos miramos sin saber qué carajo contestar. El subteniente nos mandó callar y ordenó dispersión en semicírculo defensivo. El sargento Espinosa, que era de los más curtidos, murmuró: «Esos hijos de puta están usando bocinas». Y tenía razón. Las voces no venían de un solo punto. Cambiaban de dirección, rebotaban de un cerro a otro, a veces detrás, a veces adelante. Era un infierno de gritos calculados. Alguien nos estaba cazando psicológicamente. Una emboscada distinta, quirúrgica, como si el narco hubiera aprendido no solo a disparar, sino a desquiciar. A las 21 horas, las luces de visión térmica comenzaron a mostrar lecturas extrañas. Siluetas que aparecían en la mira por unos segundos, luego desaparecían. Calor corporal, pero sin forma definida. No podías fijarlas en la mira ni seguirlas por más de 10 segundos, como si jugaran con nosotros. Y entonces, lo inevitable. Uno de los soldados, el más joven, Gómez, apenas 19 años, rompió formación. Se levantó de golpe, tiró su fusil y gritó: «¡Lo están matando! ¡Lo están matando! ¡Lo reconozco! ¡Es mi primo, cabrón!». Y corrió monte adentro como alma desquiciada. El subteniente no alcanzó a detenerlo. Espinosa y yo salimos tras él, pero no pudimos seguir su rastro más de 100 metros. El monte se tragaba los pasos, solo escuchábamos las voces, y luego el silencio. No gritos, no disparos, nada. Regresamos a la planicie jadeando. El subteniente ya estaba hablando por radio con el otro grupo de la primera Cheyenne, que estaba a medio kilómetro más abajo, pero del otro lado solo se escuchaba estática y, a los segundos, más gritos. Pero esta vez no eran grabaciones, eran reales. Tiros, explosiones, voces pidiendo refuerzos. «Nos están flanqueando desde el norte, son un chingo, nos rodearon mi sub, nos rode...». Silencio. La señal murió en seco. Espinosa, que había estado en Jalisco y Guerrero, se puso blanco. El subteniente ordenó levantar campamento y evacuar.
Pero al intentar encender las unidades, ninguna respondió. Las llaves estaban bien, las baterías nuevas, el motor seco, pero no prendían, como si alguien les hubiera metido mano en la brecha sin que nos diéramos cuenta. Entonces el infierno se nos vino encima, luces cegadoras desde la arboleda, estrobos azules y blancos, disparos secos, certeros, que rompían las ramas y los retrovisores. El primer tiro impactó a Rivera en el cuello, cayó como trapo. Nos dispersamos como pudimos, buscando cobertura. Yo rodé tras unas piedras y apreté el fusil. No veíamos a nadie, solo luces, gritos de fondo y el chasquido del monte siendo pisado por decenas de botas que no eran nuestras. Habían estado allí todo el tiempo. Espinosa se arrastró hasta mi posición con sangre en la pierna. Nos tenían medidos desde el principio, cabo, dijo con los dientes apretados. Esto fue una puta cacería. ¿Y los demás? No sé. No contestan. Están desarmando el primer convoy. El subteniente logró reunirnos a 5. La mitad de la unidad estaba desaparecida. Decidimos no usar radio, no dar señales. Solo movernos en silencio cerro abajo, aprovechando el follaje y evitando las bocinas que seguían escupiendo audios cada vez más desgarradores. En un momento, escuchamos la voz de un soldado que ya sabíamos muerto, Medina, pero su voz salía nítida desde una bocina escondida en un árbol. «Perdóneme, mi sargento, no me deje aquí, me están haciendo cosas, no quiero morirme». Fue lo más hijo de puta que me ha tocado oír. Era una emboscada psicológica. Querían quebrarnos, no solo físicamente, sino moralmente, y casi lo logran. Caminamos durante horas entre la maleza, sin linternas, sin rumbo claro, guiándonos por las estrellas y evitando todo sonido sospechoso. Cruzamos 2 ríos a oscuras, perdimos botas, se nos mojaron las municiones. El subteniente sangraba de un brazo. Espinosa apenas se sostenía. Yo llevaba la radio, apagada, por si servía después. A las 5 de la mañana divisamos una comunidad a lo lejos, casas de teja y luz tenue. Era un pueblo llamado Xochitonalco. Los habitantes nos reconocieron, nos dieron comida y desde ahí llamamos al batallón. Horas después llegaron los refuerzos. Entraron a la sierra con todo, pero ya no había nadie. Las bocinas, escondidas en los árboles, seguían reproduciendo gritos que ahora nos resultaban familiares. Grabaciones que seguramente habían hecho durante otras torturas. Uno de los técnicos dijo que eran archivos encriptados conectados a temporizadores con sensor de movimiento. Tecnología cabrona, inteligencia precisa, brutalidad quirúrgica. Recuperaron 5 cuerpos, el resto desaparecidos. Gómez jamás volvió a aparecer. No tengo pesadillas con los muertos, tengo pesadillas con las voces, porque no gritaban como soldados, gritaban como hijos, como hermanos, como hombres que sabían que nadie vendría a rescatarlos. Y nosotros solo pudimos correr. El enemigo no era solo el narco, era el silencio del monte, era la guerra en casa, era la certeza de que no siempre vas a ganar, y que cuando te cazan bien, ni siquiera te das cuenta hasta que ya estás en la mira. Mi nombre es Esteban Morales. Hasta hace poco era intendente en una escuela primaria pública ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra de Chihuahua. La primaria Emiliano Zapata, de esas con techos de lámina, pizarrones verdes ya medio pelados y bancas con nombres tallados a navaja. No había más de 120 alumnos, casi todos hijos de agricultores, mineros o gente que vivía de la siembra, o de lo otro, porque allá en la sierra todos sabíamos que había más de una forma de ganarse la vida. Durante años trabajé ahí, barriendo pasillos, reparando baños, cambiando focos. Me conocían todos, los niños, los maestros, el director. Nunca pensé que ese lugar, donde vi crecer a generaciones de chamacos, terminaría convirtiéndose en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo empezó cuando el ejército llegó al pueblo. No eran tantos, como 15 soldados. Primero se instalaron en el salón de cómputo,
que ya ni tenía computadoras. Luego ocuparon 2 salones más, el de sexto y el de cuarto. Pusieron literas, colgaron redes de camuflaje en las ventanas y bloquearon la reja principal con alambre de púas. A todos nos dijeron que era por seguridad, que habían detectado movimientos sospechosos de grupos armados. El director protestó al principio, pero luego le callaron la boca. A los maestros nos pidieron seguir las clases con normalidad, y a mí me ofrecieron 500 pesos extra por quedarme a dormir en la escuela, por si se necesitaba algo de mantenimiento nocturno. Acepté, no por ambición, sino por costumbre. Llevaba años haciendo favores, cubriendo turnos que nadie quería, soportando salarios de miseria. Pensé que esto sería solo un campamento militar temporal, pero no fue así. Durante el día, los soldados eran respetuosos, callados, disciplinados, se mantenían en sus zonas y a veces hasta ayudaban a cargar cubetas o arreglar fugas. Pero por las noches, las cosas cambiaban. La primera señal de que algo no cuadraba fue un jueves, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba acostado en un catre dentro del aula de primero A, con la lámpara de mi celular encendida y una cobija militar prestada. Escuché motores acercándose. No eran camionetas normales, era ese rugido grave, pesado, de las que traen suspensión reforzada. Me levanté sin hacer ruido y miré por una de las rendijas del salón. Vi cómo entraban 2 camionetas pick-up, sin placas, con faros apagados. Una tenía una caja blanca encima, como las de los refrigeradores. La otra era de redilas, cubierta con lona negra. Se detuvieron justo frente al salón de usos múltiples. Enseguida salieron 5 hombres armados, con pasamontañas. No eran militares. Sus movimientos eran más bruscos, menos medidos. Uno de ellos llevaba un radio grande colgado al pecho. Otro traía un chaleco con siglas bordadas que preferí no leer en voz alta. Los soldados los recibieron sin decir nada. Solo abrieron la puerta del salón y los dejaron pasar. Vi cómo se encendía una linterna adentro y luego cómo empezaron a bajar cajas de la camioneta, grandes, pesadas. Algunas tenían cintas de colores como si vinieran de aduana. Otras estaban envueltas en plástico industrial. Me quedé quieto. No era la primera vez que sospechaba cosas así, pero nunca las había presenciado tan claro. Me metí de nuevo bajo la cobija y fingí dormir. No hice preguntas al día siguiente, y tampoco fue la última vez. Durante las siguientes semanas, las visitas nocturnas se volvieron frecuentes. A veces eran los mismos vehículos, otras eran diferentes. Siempre llegaban entre las 12 y las 3. Los soldados fingían no ver. A veces incluso ayudaban a cargar. Los cargamentos se guardaban en distintos salones. El de arte, el de música, que ya no tenía instrumentos, incluso en la dirección. Empecé a notar más cosas. Las cajas a veces salían vacías en la mañana, pero nunca las veía moverse. Algunas estaban marcadas con símbolos, cruces, letras o simplemente un número. Había sacos que goteaban un líquido oscuro y espeso. Una vez, al entrar al salón de cuarto B por error, encontré una hielera llena de sobres metálicos sellados al vacío. Olía a químicos. No me atreví a preguntar. Pero lo peor no fue lo que vi, fue lo que escuché. Una noche, a eso de la 1:40, me despertó un sonido como de pelea. Gritos ahogados. Me asomé y vi a 2 soldados arrastrando a un muchacho. Estaba amarrado, con la cara cubierta por una bolsa blanca. Lo metieron al baño de los maestros y cerraron con seguro. Lo que siguió fueron 20 minutos de golpes, gritos y luego silencio. Al día siguiente, ese baño estaba limpio, como si nada. Nadie mencionó nada. Empecé a tomar nota de todo. Escribía en un cuaderno escondido dentro de una caja de gis. Horas de llegada, número de camionetas, detalles, incluso nombres que llegué a escuchar. No sé por qué lo hacía, tal vez por miedo, tal vez porque sentía que, si algún día me pasaba algo, alguien debía saber. Una noche, todo cambió. Fue un viernes. Los niños ya estaban de vacaciones. Me tocó quedarme solo, sin maestros ni personal. A las 12:30 llegaron 3 camionetas.
Esta vez traían más hombres y venían armados hasta los dientes. Entraron directo a los salones sin saludar a nadie. Pero algo salió mal. Se escuchó un disparo, luego gritos, luego ráfagas. Me tiré al suelo, debajo del escritorio del maestro. Todo duró unos 5 minutos. Cuando salí, el silencio era espeso como brea. Fui al pasillo y vi cuerpos. Uno era un soldado, otro, uno de los hombres con chaleco. Sangre por todas partes. Pero lo que más me heló fue ver al capitán Ramírez, el jefe del destacamento, hablando por radio como si nada hubiera pasado. Sí, 2 caídos. Los demás se retiraron. El paquete está asegurado. Lo dijo sin emoción, como si fuera una transacción, como si no acabara de morir alguien ahí. Esa madrugada tomé mi cuaderno y lo escondí detrás de una lámina floja del techo. Luego empaqué una mochila y salí caminando por la parte trasera, por un hueco que los niños usaban para colarse los fines de semana. Me fui sin pedir permiso. No regresé. Me escondí en casa de una tía lejana, en Delicias. Cambié de número. Borro mi ubicación cada vez que uso el celular. No me meto con nadie. No digo mi nombre completo, pero todavía tengo pesadillas. La primaria Emiliano Zapata sigue operando. Los niños regresaron, pintaron las paredes. Los soldados ya no están. Pero en las madrugadas dicen que a veces se escuchan motores llegando por la carretera, que la directora nueva no deja que nadie entre al salón de música y que en los baños de los maestros hay un olor que no se va. Yo no sé si algún día pueda contar esto sin miedo, pero mientras tanto lo dejo escrito aquí, por si algún día me desaparecen, porque hay cosas que se entierran con el silencio y otras que siguen pudriéndose, como los cargamentos que se guardaban donde antes se enseñaba a multiplicar. Nunca imaginé que un simple traslado me iba a meter en una mierda tan profunda. Me llamo Arturo, soy teniente del ejército mexicano y esta es una historia que jamás debería contar, pero si no lo hago, voy a seguir cargando con esa noche hasta que me reviente por dentro. Todo empezó cuando me enviaron a reforzar la seguridad en el estado de Tamaulipas, en una base operativa avanzada cerca de San Fernando. La orden llegó directo desde la SEDENA. No fue voluntario, pero tampoco me quejé. Pensé que sería como siempre, dar vueltas en convoy, poner retenes, revisar vehículos, intentar no pensar mucho. Desde que llegué, me di cuenta de que las cosas eran diferentes en esa base. El comandante a cargo, el mayor Salazar, era un cabrón serio, de esos que ya no usan uniforme con orgullo, sino con resignación. Siempre tenía la mirada perdida, como si viera cosas que nadie más podía. Pero no era él quien controlaba el lugar, no del todo. Había otro tipo, un civil que entraba y salía de la comandancia sin identificarse, con camionetas sin placas y escoltas armados hasta los dientes. Lo llamaban el licenciado. Nadie preguntaba más. Pasaron unos días de rutina, patrullajes, cateos a casas sospechosas, retención de vehículos, pero solo los que no traían calcomanía. Así le decían. Ese ya está marcado, me decían los sargentos cuando revisábamos un coche. Yo no entendía al principio, pero después me explicaron. Los vehículos que tenían una estampa de una paloma blanca en la defensa trasera eran intocables. Los dejábamos pasar, aunque trajeran armas a la vista o el aroma de mota saliera por las ventanas. Los que no la traían, bueno, esos eran candidatos. El mayor Salazar nos lo dijo claro una noche. Aquí no estamos para desestabilizar, solo para contener al enemigo. El enemigo, claro, era el cártel que no pagaba la nómina. Me tragué mi ética como me he tragado muchas cosas en este ejército. No era la primera vez que veía corrupción, pero esto era otro nivel. Aquí todo era un teatro. Los operativos eran montajes, coreografiados como telenovelas. Nos daban información de inteligencia que convenientemente nos llevaba directo a las casas de seguridad del grupo rival, nunca a las del que controlaba el municipio. Siempre encontrábamos a alguien, siempre había armas, droga, dinero.
pero nunca balaceras, nunca resistencia. Era casi como si nos estuvieran esperando. Una noche, cerca de las 11, el mayor me llamó a su oficina. Me dijo que se venía un operativo importante, que necesitaba hombres de confianza. Me asignó una patrulla junto con el cabo Reynoso y 2 soldados jóvenes. Nos subimos a la camioneta blindada y nos dieron las coordenadas. Un rancho al norte del municipio, supuestamente propiedad de un tal Mingo, jefe de plaza del grupo rival. El tipo estaba en la mira desde hacía semanas, pero algo no cuadraba. Mientras manejábamos, me di cuenta que no llevábamos ni helicópteros ni drones, y eso nunca pasaba en operativos importantes. Además, el convoy era pequeño, solo 2 unidades más. Me pareció raro, pero seguí órdenes. Al llegar al rancho, no había luces, ni perros, ni movimiento. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Rodeamos la propiedad y nos acercamos a la casa principal. Uno de los soldados golpeó la puerta. Nada. Golpeó otra vez, más fuerte. Y entonces, desde dentro, se escuchó una voz. «Ya sabíamos que iban a venir, hijos de puta». Un segundo después, una ráfaga de R-15 atravesó la madera podrida de la puerta. Uno de los soldados cayó de inmediato, con el cuello abierto. Gritos, confusión, disparos. Nos tiramos al piso y respondimos, pero el fuego enemigo era preciso. Nos tenían rodeados. «¡Es una emboscada!», gritó Reynoso mientras buscábamos cobertura detrás de una camioneta volcada. Intenté pedir refuerzos por radio, pero no había señal, ni siquiera ruido estático, como si estuviéramos en un agujero negro. Los disparos duraron casi 10 minutos, hasta que se apagaron de golpe. El silencio que siguió fue peor que la balacera. Apenas se disipó el humo, vi algo que no olvidaré jamás. De los matorrales salió una camioneta Suburban negra, sin luces. Se detuvo justo frente a la entrada del rancho. De ella bajó el licenciado, impecable, con su camisa planchada y su sonrisa falsa. Caminó como si no acabáramos de perder a un soldado. Nos miró y dijo: «Buen trabajo, teniente. Lo que quedaba de Mingo ya está neutralizado. La plaza queda libre». Me quedé helado. «¿Buen trabajo? ¿Neutralizado? Había sido una trampa». Después lo entendí. No fue un operativo para detener a nadie. Fue una entrega. Nos usaron como carnada para obligar al grupo rival a abrir fuego y justificar una incursión militar. Mientras nosotros nos comíamos los balazos, ellos rodearon por el monte y entraron por la parte trasera. Ejecutaron a todos los sicarios del lugar, incluyendo a Mingo, y luego limpiaron todo. Nosotros solo fuimos parte del guión. Esa noche dormimos en la base con un soldado menos y el cuerpo sin repatriar. «Ya vienen por él», nos dijeron, pero nadie vino. Lo enterramos ahí mismo, en el monte, sin nombre, sin cruz. Días después, los noticieros anunciaron un golpe contundente contra el crimen organizado, con fotos del operativo y un comunicado oficial. Salíamos nosotros en las imágenes, con los rostros borrosos. Salía el rancho humeante y la camioneta blindada frente al portón. No mencionaron al soldado muerto, ni que las armas de los abatidos tenían los seguros puestos, ni que a Mingo lo habían ejecutado de un tiro en la nuca con una pistola que llevaba el escudo del ejército grabado en la cacha. Pedí mi cambio de zona 3 semanas después. Me lo negaron. Luego me quitaron el arma y me mandaron a labores administrativas. El mayor Salazar me mandó llamar. Me dijo, sin mirarme, que en esta guerra no hay lugar para los que quieren entenderla. No he vuelto al norte desde entonces. Sigo en el ejército, sobreviviendo, tragándome el cinismo. A veces sueño con esa noche, con el rostro del soldado muerto, con el olor a pólvora, con el licenciado bajando de su camioneta como si fuera dueño del país. Dicen que estamos ganando la guerra contra el narco, pero yo sé que eso es mentira. La guerra ya terminó. El que pagó más, ganó. Y nosotros somos solo el decorado de un escenario que se cae a pedazos.
No me llamo como aparezco en los registros, me llamo Julián Vázquez, aunque aquí todos me conocen como El Chaneque. Es apodo de infancia, de esos que se quedan pegados como garrapata y que con los años ya ni se explican. Nací y crecí en un pueblo del norte de Veracruz, donde si dices lo que piensas muy fuerte, amaneces con la boca llena de tierra. Aquí la ley nunca mandó. La Guardia Nacional solo pasa de largo y los policías municipales están al servicio del mejor postor, que en los últimos años ha sido un hombre que nadie llama por su nombre. Le dicen el doctor, aunque no estudió ni la secundaria. Dicen que de joven arrancaba uñas por encargo y que fue ascendiendo como espuma hasta que toda la zona huasteca terminó bajo su sombra. No usa chaleco, no anda con escoltas, y cuando camina por el tianguis, los comerciantes le regalan fruta y carne sin cobrarle. Es una mezcla de terror y respeto, y nadie se mete con él, ni los militares. Hasta esa mañana de julio. Yo trabajaba en el taller de mi tío, donde parchamos llantas y damos cambio de aceite. A las 9:30, justo cuando acababa de abrir la cortina de metal, escuché el primer helicóptero. No uno de esos de turismo o fumigación. Era verde, pesado, rugía con el estruendo que solo tienen los de guerra. Luego vinieron los camiones blindados y la columna de soldados entrando al pueblo como si hubieran encontrado petróleo bajo nuestras casas. Nunca habíamos visto un operativo así. Cerraron las calles, bajaron gente de camionetas, rompieron puertas, iban con la cara cubierta, gritando órdenes como si fuéramos todos delincuentes. Mi tío alcanzó a decir: «Esto es contra el doctor». Yo me reí nervioso, pensando que ni el ejército tenía huevos para hacer eso. Pero a las 11, la televisión local interrumpió la programación. Capturan a uno de los líderes del Cártel del Golfo en operativo conjunto en el norte de Veracruz. Y ahí apareció, esposado, con la cabeza agachada, rodeado de soldados. Decían que era el doctor, que al fin lo habían detenido, que México estaba ganando la guerra contra el narco, pero en el taller y en todo el pueblo sabíamos que ese no era el doctor. Yo lo había visto 1000 veces, él no se agachaba ni para amarrarse las botas. Caminaba erguido, con las manos atrás, como un general. El de la televisión era más joven, tenía otro color de piel, los ojos no cuadraban. Hasta su caminar era distinto. En ese instante lo supe, ese hombre era un soldado. Y no era el único que lo pensaba. En la tarde, mientras parchábamos una llanta de tráiler, llegó don Rigo, uno de los más viejos del pueblo. Se nos quedó viendo serio y soltó: «Ese no es el doctor, ese es un vato del ejército que están usando para tapar el show». Mi tío no respondió, pero bajó el volumen del radio. Las noticias seguían hablando del éxito, de la coordinación táctica y de cómo esa captura era un golpe al crimen organizado. Mentiras bien dichas. Lo que siguió después fue más raro todavía. En lugar de calmarse las cosas, todo se puso más tenso. Esa noche, el pueblo se quedó sin luz. Ni una sola patrulla quedó rondando. Al día siguiente, nos enteramos de que en 2 rancherías cercanas habían quemado casas completas. Las familias huyeron al monte. Nadie quería hablar. Al tercer día, comenzaron las desapariciones. Uno a uno, hombres que habían trabajado cerca del doctor comenzaron a esfumarse. No salían de noche, no andaban armados, no eran capos. Eran choferes, cargadores del mercado, vendedores de gasolina robada. Pero todos habían recibido dinero de él alguna vez. A la semana ya iban 9. Yo traté de mantenerme al margen, pero la paranoia se metió como humedad entre las paredes. Gente que se saludaba a diario empezó a cruzar la calle para evitarse. En la fonda ya no se hablaba de nada más que del actor que arrestaron. Entonces ocurrió algo que me cambió la vida. Una madrugada tocaron la puerta del taller con fuerza. Eran las 3 y solo alguien desesperado llama a esa hora. Pensé que era mi tío, que se había emborrachado otra vez, pero cuando abrí, no era él, era el doctor. Traía la cara descubierta, su camisa estaba empapada de sudor y sangre, tenía una herida en el hombro derecho y la mirada de un hombre acorralado. Me miró directo a los ojos y dijo: «Necesito que me escondas, Chaneque». No podía decirle que no, le tenía miedo.
pero también sentí una piedad rara. Ese hombre, el que todos creían un dios invencible, estaba temblando. Lo escondí en la parte trasera del taller donde guardábamos las llantas viejas. Me pidió una navaja y un teléfono. Se vendó como pudo y marcó un número de memoria. Habló poco. Dijo: fracasó. Me traicionaron. Necesito que vengan por mí. Colgó y me pidió agua. ¿Usted no estaba en la cárcel?, me atreví a preguntar. Me miró con rabia, luego con resignación. No, cabrón. A ese lo entrenaron ellos, desde el principio, para que cuando me volteara el gobierno pudieran entregarlo y salir bien librados. Un chivo expiatorio con cara prestada. Se quedó en silencio. Luego me soltó algo que no voy a olvidar jamás. Cuando aparezca muerto, vas a saber que no fue un ajuste de cuentas. Fue el gobierno. Porque lo que más les da miedo no es un narco con poder, sino un narco que se les voltea. 2 días después, apareció colgado de un puente. El cuerpo estaba mutilado, con una cartulina clavada en el pecho. Decía que había sido traidor, que había vendido droga cortada y que se había metido con quien no debía. El noticiero no lo mencionó, solo hablaban del capo caído, del juicio que se le haría al doctor capturado, del éxito de la Sedena. Pero en el pueblo todos sabíamos la verdad. Y lo peor es que, aunque sabíamos, nadie podía decir nada. Desde esa noche, tengo un sobre escondido en la caja de herramientas. Adentro hay una fotografía del verdadero doctor, tomada por mí mientras curaba su herida en el taller. Él mismo me dijo que la tomara, que si algún día tenía que decir la verdad, esa imagen lo probaría todo. El del noticiero no era él, pero todavía no he tenido el valor de mostrarla. Ni siquiera sé si algún día lo tendré, porque aquí, en este rincón de Veracruz, la verdad no te hace libre, te desaparece.